en el versículo 7. Judas, versículo 7. Y antes de este versículo quiero agradecer al hermano Cristian porque me estuvo ayudando bastante en la clase de hoy. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La verdad es que este Judas, el autor de este libro, tenía un conocimiento pleno de toda la antigüedad. Es impresionante que él, que vivió en el tiempo de Cristo, sabía con certeza de lo que ya había ocurrido. Tenemos que entender que en ese tiempo no existía la Biblia completa. Bueno, solo el Antiguo Testamento, pero no como un libro total. Y él dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Notaron esa palabra? Observen. Voy a leer de nuevo. Y miren y respóndanse cuando les pregunte. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Yo me pregunté, ¿y quiénes son aquellos? Y les pregunto a ustedes, ¿a quién se refiere Judas cuando dice aquellos? ¿No? ¿Quiénes? Tampoco. Lo he mencionado mucho y he hablado demasiado. Aquellos son los hombres impíos, que hemos hablado mucho en este libro. Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza en Sodoma y Gomorra. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Hemos visto hasta ahora en este hermoso libro, esta pequeña carta tan corta, hemos visto la condenación de los hombres impíos, hemos visto la condenación de los ángeles caídos y hoy vamos a ver la condenación de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Sodoma quiere decir quemante. Y a través de la historia, como la Biblia revela a Sodoma y Gomorra, todos los pecados de inmoralidad se les llama sodomita, sodomía, ¿verdad? Porque así fue esa ciudad. Ahora hay que entender que la sodomía no nació en Sodoma. La sodomía viene desde el principio en la humanidad. Esta ciudad, Sodoma, es una de las 3 ciudades de la llanura que le llama la Biblia. Vamos a echar un vistazo en el Antiguo Testamento para poder centrarnos. En Génesis capítulo 13, por favor, Génesis 13. Aquí es interesante, como dice la Escritura en Génesis capítulo 13, y en el versículo 12, lo siguiente. Abraham, porque todavía Dios no le cambiaba el nombre, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, fue corriendo sus tiendas, ¿verdad? Y estaba Sodoma en la parte meridional de la región ocupada por los cananeos. Ahí en el capítulo 10, Génesis 10, versículo 19. 10-19 del Génesis. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón
en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, hasta Laza. Sodoma estaba situada en este valle fértil de la llanura, que el círculo del Jordán, ¿verdad?, en que Lot había puesto sus ojos cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot peleaban, ¿verdad? Y Abraham le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Dios le dijo, Abraham le dijo a su sobrino Lot, tú elige. Y Lot, ni tonto ni perezoso, vio la parte con más pasto, vegetación, qué sé yo, donde estaba Sodoma. Capítulo 13 del Génesis. Génesis 13, capítulo 13, versículo 10. Noten, del 10 al 11 vamos a leer. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos, observen, y vio toda la llanura del Jordán. Noten, que toda era de riego. Observen. Como el huerto de Jehová. Observen cómo era. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Imagínense cómo era Sodoma. Qué interesante. Qué interesante. El tema para hoy le he llamado condenación a Sodoma y Gomorra. Porque el versículo 7 del libro de Judas dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, en este versículo saqué el título y los dos puntos que voy a estar compartiendo hoy. Condenación a Sodoma y Gomorra. Y en primer lugar vamos a ver la condición de las ciudades. ¿Cuál era la condición de las ciudades? Leí y releí muchísimo todo esto y no sé cuántas veces cambié el bosquejo. Pero hay un versículo que nosotros sabemos de memoria que nos muestran igual estos dos puntos que yo he usado para el mensaje. Y ese versículo es Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cuál es la primera parte del Romanos 3, 23? 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron. Punto. Por cuanto todos pecaron. Hermanos, esta ciudad, Sodoma, Gomorra y sus vecinas, todos eran pecadores. ¡Qué terrible! La ciudad entera era pecadora. Vamos ahora al capítulo 19 que me echó una mano el hermano Cristian que recién enseñó. Génesis 19. Y como Judas nos está hablando de Sodoma y Gomorra, vamos a ver unos pocos versículos nada más. Génesis 19, del 1 al 25. Observemos, abran bien los ojos para entender lo que Judas, versículo 7, nos dice acerca de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19, 1. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma. Recuerden que la semana pasada yo hablé de los ángeles y dije que ellos eran mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Además dije que son seres espirituales. Además dije la semana pasada que son masculinos, siempre sexo masculino. Y también dije que muchas veces estos seres espirituales toman cuerpo humano.
vienen y se presentan como humanos. Aquí vienen estos dos con cuerpo humano, pero Lot descubre que son ángeles. Porque algo, no sé, el Espíritu les dijo que son ángeles. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Tengo que decir porque no puedo ir allá y no vamos a estar hasta tarde y yo tengo que estar a más tardar a las 5 de la tarde aquí, más rato. Así que tenemos que entender, primero, Dios había visto la maldad en esa ciudad. El hedor del pecado de la humanidad subió hasta Dios y Dios dijo, vamos a eliminar esta ciudad, a toda esta gente. ¿Qué hizo Dios? Dios desciende y habla con su amigo Abraham. Y le dice a Abraham, la maldad subió aquí y voy a exterminar. Y Abraham, como lo vemos aquí en esta escena también, y lo que dije anteriormente, era un hombre de corazón de abuelita. Le dijo, pero ¿cómo? Padre, tú vas a matar a toda la gente. Y si hay 50 justos, ¿vas a matar por amor a 50? No. Y empieza a bajar 45, 30, llega a 10. Por favor, no se enoje una vez más, Señor. Si hablaré una sola vez. Si hubiesen Dios 10 justos en Sodoma, ¿tú castigarías igual a la ciudad? Y Dios dijo, no, por amor a 10, no la castigaría. Entonces, Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando los pastores de ambos peleaban, ¿verdad? Hay mucha historia, pero no me puedo alargar por causa de tiempo. Abraham sabía que su sobrino vivía en Sodoma. Tenemos que entender que este sobrino de Abraham era huérfano. Abraham era casado, pero su esposa era estéril, no tenía hijos. Entonces, cuando Dios lo saca de Ur de Caldea, se lleva a este sobrino porque es como lo que lo prohijó, como que lo adoptó, ¿verdad? Y se lo lleva, aunque Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y a tu parentela. Él se lleva al sobrino y al papá, ¿verdad? Entonces se separa y Dios le cuenta a Abraham, va a destruir esa ciudad. Pero Dios dijo, pero está mi sobrino Lot allá. Y si hubiesen 10, pensando en que Lot había testificado y hablado del Señor a otros tantos, llegó hasta 10. Y aquí ahora vienen los ángeles a Sodoma para advertir lo que viene a que la condenación a esta ciudad. Llegaron pues, versículo 1, los dos ángeles a Sodoma de la caída de la tarde. Entonces, ¿entienden por qué llegan estos ángeles? Para advertir. Bien, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué dice así? Porque en aquel entonces las ciudades eran amuralladas. Y siempre la gente como un poco top, entendida, se encontraban en la puerta, ¿ya?, de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Por qué se inclinó? Porque él se dio cuenta que estos eran ángeles. Algo le dijo a él, estos no son común y corriente. Versículo 2. Y dijo, Lot dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedaréis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vemos toda la cultura hebrea, toda una cultura, ¿verdad?, de ellos. Le ofrece agua para lavar los pies. No hay algo mejor, hermano, que cuando uno está tremendamente cansado
y sudado que lavarse los pies. Y luego le ofrece pan sin levadura. Entonces notamos la cultura allí, ¿verdad? 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa. Observen, por favor. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres, puros masculinos, de la ciudad. Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto. Qué interesante, observen. Desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Preguntan. Luego dicen, sácalos para que los conozcamos. Observen. En la Biblia, desde un principio hasta aquí y hasta después de la Biblia de esta historia, la palabra conocer significa tener relaciones íntimas. ¿Estamos? Se lo voy a mostrar yo 2 pasajes solamente con María la Virgen. Porque es importante que entendamos que ella fue virgen. Dice 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Vale decir que salió y cerró la puerta, ¿verdad? Y se quedó con los hombres. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot sabía lo que ellos querían hacer y que eso era una maldad ante los ojos de cualquier persona y ante los ojos de Dios. 8. Noten, hermanos, por favor, esto. He aquí, dice Lot, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, ¿vale decir? No han tenido relaciones íntimas. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Noten cómo Lot quiere proteger a estos 2 varones, porque no son seres humanos. Él notó que eran santos, algo especial, y está dispuesto a canjear sus 2 hijas a depravados, a todos los seres humanos, hombres, desde el más joven hasta el más viejo, para que hagan con sus hijas lo que quieran, pero los varones no los toquen. Qué tremendo. ¿Harías tú eso? 9. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, al otro, y se acercaron para romper la puerta. Nótense, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Un estallido social. Inmoral, depravado, un estallido depravado. Entonces, versículo 10, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿quiénes eran los hombres que estaban a la puerta de la casa? ¿Quiénes eran los hombres? Desde el más joven al más viejo. Desde el más joven al más viejo. Todos los seres humanos, varones de Sodoma, estaban fuera. Era un estallido total. 11, a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones al otro, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes de la ciudad, sácalos de este lugar.
porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hermanos, tenemos que entender una cosa. La Biblia está llena de cuadros. ¿Qué es un cuadro? Una representación, algo que está mostrando algo. Cada vez en la Biblia, cuando Dios va a destruir una ciudad, un lugar, siempre Dios ha sacado a los suyos. El maestro nos dijo, primero habló de Noé, sacó a Noé y su familia. Después habló de Lot, y como yo estoy también hablando de Lot, saca a Lot y su familia. Y se le habló los demás no quisieron oír. Antes que pase la tribulación, lo que estamos esperando aquí, que ocurra en la humanidad de los creyentes, es el rapto de la iglesia. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. ¿Han visto ustedes cómo esas grandes maquinarias toman metales con imanes y todos los metales se le pegan? ¿Verdad? El Señor es espiritual. Va a venir a la tierra y todos los que fueron salvados, estén en el cementerio o estén vivos, van a ser sacados por el Señor Jesucristo, transformados en otro cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo digno de entrar al cielo. Vamos a subir y comienza aquí en la tierra la tribulación, que es un castigo tremendo que va a ocurrir aquí en la tierra. Todo lo que va a pasar, ya los maestros lo han enseñado cuando pasamos por allí. Ahora el castigo estaba sobre Sodoma, pero Dios envió a sacar a los suyos. ¿Estamos claros? Bien, ¿estás tú listo? ¿Estás tú lista para ir con el Señor? Porque el castigo viene. La Biblia dice que viene. Y Jesucristo también dijo que viene. Bien, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y a los que habían de tomar sus hijas. Y le dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron. Lo mismo que hace la humanidad hasta el día de hoy. Uno les habla y la gente no quiere creer. 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron, o sea, le tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según las misericordias de Jehová. Noten, según las misericordias de Jehová, para con él, para con Lot. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, dijeron, escapa por tu vida, o sea, sale, huye, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot dijo, no. Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué cosa?
¿Qué hizo llover Dios? Dos cosas. ¿Qué hizo? Azufre y fuego. Azufre y fuego. Y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bien, todos, hermanos, todos los varones de la ciudad de Sodoma y Gomorra, todos eran impíos. Tal y cual habla muchísimo Judas en su libro, que hemos mencionado mucho a los impíos. Ellos, estos impíos de Sodoma, querían conocer a los varones. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Porque eran, fíjense ustedes que los sodomitas, cuando Lot les dijo, no los toqué a ellos. ¿Y qué ha venido este extraño? Porque Lot no era de Sodoma, no era un sodomita. Lo tratan de extraño. ¿Te crees, juez? Entonces, los sodomitas, los que vivían en Sodoma, no habían visto a estos otros. Es como que al África llegan dos canadienses, ojo color, tez blanca y pelo rubio, extremadamente rubio. ¿Qué hace la gente del África? Todos a tocar el pelo, ¿verdad? Porque son diferentes. Esto es igual, lo de Sodoma. Estos son diferentes, notaron la diferencia. Como dije anteriormente, la palabra conocer a través de la Escritura se refiere a tener relaciones sexuales. Porque fíjense el versículo, el mismo capítulo 19, en el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Sácalo para que los conozcamos. Bien, yo les dije que le iba a mostrar un par de versículos en cuanto a María la Virgen. Bíblicamente, ella fue una mujer virgen y la única mujer virgen en la faz de la tierra que fue mamá sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Vamos a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 1. No cierren en Génesis. Mateo capítulo 1. Aquí, en Mateo, en el capítulo 1, es interesante el versículo 24 y 25. Observemos. El Señor Jesucristo, a través del ángel, está hablando con José, el marido de María. Ya estaba ella casado, pero no habían tenido intimidad. Dice 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Por qué hizo lo que le había mandado como le dijo sobre la mujer? Porque José, estando casado con María, no había tenido relaciones íntimas. Pero él la vio que su esposa ya estaba gordita. Y dijo, yo no tengo parte en este entierro. La ley decía que el marido, cuando descubría al tener relaciones íntimas con su mujer, que ella no era virgen, tenía que sacarlo, llevar a la casa de los padres, a los sacerdotes, y luego era apedreada. Pero él, como era justo, un hombre justo, hay en la Biblia muy poquitos hombres que eran justos. ¿Ya? Dijo, no quiso enfermarla. Así que él se fue secretamente, tomó sus monitos, su ropa, y se iba a ir, anteriormente. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, 1:25, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, como el ángel le dijo. Porque él salvará a su pueblo sus pecados. Vamos ahora a Lucas. Aquí el ángel trata con José,
ahora el ángel va a tratar con María. Lucas 1. Aquí en Lucas 1 es interesante. En el versículo 31, Lucas 1, 31. Aquí en este capítulo habla de cómo el ángel anuncia a María. 1:31 dice, y ahora, le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Observen. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo voy a tener un hijo si yo nunca he tenido relaciones íntimas con ningún hombre? Así que la palabra conocer a través de toda la Biblia es por tener relaciones íntimas. Estos hombres querían tener relaciones íntimas con los ángeles, pero relaciones perversas. Vamos a Judas 19. Judas, versículo 19. Judas 19. Recuerde que Judas está hablando mucho de los impíos que entran a la iglesia a hacer mucho daño. Judas 19. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales. Noten, los sensuales que no tienen al Espíritu. Yo busqué en el diccionario, ¿qué dice el diccionario? Sobre los sensuales, busqué en mi diccionario. Dice, sensitivo, relativo a los sentidos. Se aplica a los gustos y deleite de los sentidos, a las cosas que nos incitan o satisfacen y a las personas aficionadas a ellos. Relativo al apetito carnal. Esos son los sensuales. Lot le llamó maldad. No hagas con ellos maldad, porque él sabía, Lot sabía que lo que querían hacer los sodomitas con los ángeles era un pecado prohibido. La Biblia lo prohíbe. Volvamos al capítulo 19 del Génesis. Génesis 19 y en el versículo 7. 19:7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot entendió que aquello era una maldad. Los hombres de Sodoma, desde el más pequeño al más anciano, algunos que andaban con bastón, hermano, y en silla de ruedas, eran homosexuales. Abiertamente. Qué triste. Génesis 19, versículo 4. Observen. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Qué tremendo. Ellos fueron fornicarios. Vamos al libro de Judas. Porque Judas no está relatando cómo era Sodoma y Gomorra. Judas, versículo 7, que es el versículo donde yo estoy basando este mensaje. Dice Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, como Pablo dice. Así que eran fornicarios. La palabra fornicario en la Biblia viene del griego ekporneuo.
que significa ser totalmente impuro, según el griego, fornicar. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Totalmente impuro significa esa palabra. Y el porneuo significa como actuar como prostituta, dar indulgencia a lujuria indebida. Cualquier sexo, ya sea hombre o mujer. Figurativamente significa practicar idolatría, cometer fornicación, fornicar. Además, estos hombres de Sodoma, desde el más pequeño al más viejo, dice la Biblia, fueron abominables. Abominables. Les invito a ir al libro de Ezequiel. Hay mucha escritura sobre Sodoma y Gomorra, pero por causa de tiempo yo voy a compartir algunos nomás. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice, he aquí de esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron, versículo 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Abominación delante de Dios, y cuando las vi, las quité. Dijo Dios. Eran abominables. La palabra abominable viene del hebreo toevá, que significa algo repugnable, asquerosidad, especialmente idolatría, ídolo, abominación, es lo que significa esa palabra. No solamente eso, ellos fueron abiertamente homosexuales. Les invito a ir a Levítico. En la ley, ¿qué decía la ley de Jehová en cuanto a ellos? Levítico 18. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículo 22 al 25. Noten, Levítico 18, 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Cómo concluye el versículo? Es abominación. Es abominación. 23, observen que esto está de moda aquí y es muy antiguo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Todo esto siempre ocurrió en la humanidad. Y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos fueron con una mente reprobada. Tenían una mente reprobada. Ahora bien, hay 3 pecados que son primos y siempre andan de la mano, juntos, que es la hechicería, la zoofilia y la idolatría, que para Dios es la misma abominación, pero los 3 están unidos a través de la Escritura. La zoofilia es tener relaciones sexuales con animales. Estos 3 pecados son uno mismo ante los ojos de Dios. Vamos a la ley. Éxodo capítulo 22. Éxodo 22.
Y versículo 18. Éxodo 22, 18. Observemos. En tu simiente serán estoy en Génesis. Sí, estoy ahora sí. Sí, estaba en Génesis, por eso no me cuadraba. Éxodo, dije 22, 18. Ahora sí. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, serán muertos. Note esos 3 pecados. Están de la mano. Y para Dios son lo mismo, los 3. Repito, 18 al 20. A la hechicería no dejarás que viva cualquiera que cohabitare con bestia. 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, serán muertos. Y cualquiera que habitare con bestia. Vale decir, la hechicería, el tener relaciones con animales y el último, la idolatría, son juntos. Los 3 siempre están juntos y es una abominación para el Señor. En Sodoma, hermanos, en Sodoma ni siquiera hubieron 10 personas justas o que creyeron en Dios. Qué tremendo. No habían 10 personas, ni 9, ni 5, ni 3, ni 2. En Sodoma había un solo justo. Qué tremendo cuando Abraham oró por ellos, conversando con Dios. Fue terrible. Vamos a... Hoy me estoy apurando mucho. A Romanos 1. Romanos 1. Yo le dije que Pablo hablaba de esto también. Romanos 1, 21. Porque hasta el tiempo de Pablo también existía este pecado de la inmoralidad. Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, tenían conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo, reptible. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desarrollaron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y versículo 32. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. ¿Por qué Dios castigó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y los vecinos? Aquí en el 32 está la respuesta. Porque habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dice la Escritura.
No habían en Sodoma 10 hombres justos. Génesis 18:32. Vamos al Génesis capítulo 18, versículo 32, cuando Abraham está orando, clamándole a Dios por Sodoma, porque allí vivía su sobrino. Génesis 18:32. Observen. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Cuántos justos habían en Sodoma? ¿Saben quién nos da la respuesta? Pedro. Vamos a Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot. El único justo era Lot. Ni siquiera su esposa y ni siquiera sus hijas. Qué tremendo. Y versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y llegó el momento de juicio sobre Sodoma y Gomorra. Hemos visto hasta ahora la condición de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver el castigo de la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Dije anteriormente que Romanos capítulo 3, el versículo 23 nos daba para los 2 puntos. La primera parte del versículo de Romanos 33, por cuanto todos pecaron. Sodoma, todos pecaron. Y la segunda parte, ¿qué dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver ahora el castigo de la ciudad. Esta catástrofe de Sodoma y Gomorra, hermano, fue algo terrible, terrible. Veamos para recordar el mensaje de estos hombres, estos 2 ángeles a Lot, en Génesis 19, 2 al 13. Génesis 19, 12 al 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirla. Entonces los ángeles advierten a Lot y le dicen: escapa por tu vida. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, y destruyó las ciudades, toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El Señor siempre, como dije al principio, saca a los suyos antes de castigarla. Dios ha advertido a la humanidad siempre y permitió usar a Sodoma y Gomorra como advertencia a la humanidad.
permitiendo que este Lot avanzara a llegar allá para poder contarnos a nosotros también hoy que no debemos cometer esos pecados que estas ciudades cometían. Quiero mostrarle 3 libros nada más, pasajes, donde se muestra como ejemplo el castigo de Jehová Dios hacia estas ciudades. Primero, Isaías, capítulo 1. Isaías 1. Aquí en el libro de Isaías y el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice lo siguiente: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El segundo se encuentra en Jeremías, capítulo 50. Después de Isaías viene Jeremías, versículo 50, capítulo 50. Jeremías, capítulo 50, en el versículo 40. Jeremías 50, versículo 40. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y el tercer pasaje que quiero mostrarles se encuentra en Lamentaciones. Siguiendo un poco más, después viene Lamentaciones, inmediatamente. Capítulo 4, Lamentaciones, capítulo 4, y en el versículo 6. Lamentaciones 4, 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. El Señor Jesucristo dijo que viene un juicio. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 17. Jesucristo dijo que viene un juicio. Lucas 17, Mateo, Marco, Lucas. Lucas 17 y en el versículo 28. Observe, Lucas 17, 28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, está hablando de Jesucristo, comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo. ¿Qué cosa? Fuego y azufre. No olviden eso. Fuego y azufre. Y lo destruyó todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces sabemos cuál va a ser el castigo que espera. Y Dios siempre usa estos 2 elementos. Fuego y azufre. ¿Ya? Lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, cómo la perfección de la Escritura, la palabra de Dios se va cumpliendo. La consistencia, esa es la palabra que buscaba, la consistencia de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Note que otra vez los 3 pecados estos. Los 3 pecados están juntos otra vez. Hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con, ¿qué dice? Fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal y cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra, es tal castigo que espera la humanidad de todos aquellos que no quieren creer en Cristo. Para todos aquellos que no quieren creer en Cristo. Hermanos, el Señor nos advierte a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, a dejar estos 3 pecados de lado. En el libro de Colosenses,
capítulo 3, por favor, en su Biblia, el apóstol Pablo nos aconseja. Colosenses, Filipenses, Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir. ¿Qué significa la palabra morir? Acabar. Una vez que una persona muere, no hay vuelta. Eso que nos han enseñado, que cuando uno se muere y va al purgatorio, hermano, la Biblia no habla nada de purgatorio. Una vez que la persona murió, ¡pum!, se acabó. No hay vuelta, no hay un momento que tú puedas arreglar las cuentas con Dios. Hacer morir, o sea, es terminarlo. Nunca más cometer estos pecados. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Noten, ¿qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que dejar estos pecados en nuestra vida. En la época en que vivió Lot, los ángeles vinieron a advertirle para sacarle de allí, porque su tío había orado por ellos, intercedido por ellos. Dios ha estado anunciando toda la vida a la humanidad que viene un juicio. Y si la gente no quiere creer, la gente irá a parar al fuego y al azufre. Al fuego y al azufre. Dios, hace más de 2025 años que envió a su Hijo amado al mundo. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre ha estado anunciando al hombre lo que vendrá. Pero si el hombre no quiere creer, será condenado. Por eso Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesucristo, vosotros también estéis. ¿Estás tú seguro o segura que un día tú vas a subir con el Señor al cielo? Si no tienes esa certeza, amigo, amiga, por favor, cree en Cristo. Así como vino este juicio sobre Sodoma, del mismo modo vendrá un juicio con el mismo castigo, fuego y azufre, sobre la humanidad, con la gran diferencia que en tiempo de Sodoma y Gomorra la gente murió quemada y pum, se acabó. Pero este que viene será un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno.